Hola, bienvenidos una vez más al curso básico de supervisión de operaciones con un enfoque en la seguridad industrial. Al cuarto módulo, investigación de accidentes. Ningún sistema de prevención o control es 100% infalible, por lo que a pesar del establecimiento de medidas preventivas para que los accidentes no ocurran, siempre existe la posibilidad de que éstas fallen o de que no se hayan identificado oportunamente todos los riesgos posibles. En consecuencia, siempre existe la posibilidad de que un accidente se presente dentro del trabajo. Y una vez que un accidente ocurre, es responsabilidad de la empresa investigar dicho accidente. Y generalmente dicha responsabilidad se delega a la supervisión, ya sea parcialmente cuando el supervisor participa dentro de un grupo multidisciplinario de investigación o en algunos casos cuando la responsabilidad de esta investigación recae totalmente en la supervisión operativa. En cualquiera de estos casos, el supervisor debe estar preparado para hacer una investigación adecuada y efectiva. Y será en este módulo que haremos una síntesis de cómo realizar una investigación de accidente, reconoceremos los motivos principales de por qué se debe hacer una investigación y revisaremos algunas metodologías para realizar estas investigaciones. Objetivos de una investigación de accidentes. La investigación de accidentes tiene como principal objetivo la deducción de las causas que los han generado. Esto para diseñar e implementar medidas correctivas encaminadas tanto a eliminar las causas y evitar la repetición de accidentes similares, como para aprovechar la experiencia y mejorar la prevención dentro de una empresa. Todo accidente se puede ver como una lección, y de su investigación se debe obtener la mejor y la mayor información posible, no solo para eliminar las causas desencadenantes del suceso y así evitar su repetición, sino también para identificar aquellas causas que, estando en la génesis del suceso, propiciaron su desarrollo, y cuyo conocimiento y control han de permitir detectar fallas u omisiones dentro de la organización de la prevención en una empresa, y cuyo control va a significar una mejora sustancial dentro de la misma. Una investigación de accidentes debe ser oportuna. Debe comenzar lo más pronto posible una vez ocurrido el accidente, o sea, debe iniciarse desde el momento mismo del reporte del accidente. Se debe tener en cuenta que entre más tiempo pase entre que ocurre el accidente y el comienzo de la investigación, la información que se recabe será menos confiable y por lo tanto es posible que no se descubran las verdaderas causas que provocaron el accidente y a su vez las medidas de prevención que se establezcan no sean las adecuadas. También debe ser objetiva. Es muy importante señalar que dentro de una investigación de accidentes nunca debe ser el objetivo buscar culpables. La finalidad es encontrar las causas que provocaron el accidente que nos permitan a su vez determinar las medidas preventivas para que accidentes similares no se repitan. Y finalmente, una investigación de accidentes debe ser consistente. Las conclusiones que resulten de la investigación deben estar todas basadas en hechos comprobados y nunca en suposiciones. Muchas veces es muy fácil caer en el error de suponer una posible causa por parecer la más lógica, común o frecuente. Sin embargo, esto puede sesgar la investigación y por lo tanto no atender las verdaderas causas. Cada conclusión o hipótesis se debe comprobar. ¿Cuándo se debe realizar una investigación de accidente? En primera instancia podemos decir que se debe investigar cualquier accidente que haya provocado un daño a la salud de los trabajadores de una empresa, tanto si la lesión es considerada leve, grave o muy grave, y claro también cuando se produce el fallecimiento del trabajador implicado. No importa si es solo un trabajador el afectado o son varios, y tampoco importa si es personal de la misma empresa o personal contratista de la empresa primaria. Sin embargo, es importante decir que si queremos eliminar al máximo los riesgos laborales de una empresa, tenemos que ir más allá y extender la investigación a todos los accidentes, incluidos aquellos que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, es decir, a los accidentes blancos, o los que popularmente denominamos incidentes.
Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implementar medidas correctivas para su control, sin que haya sido necesario esperar a la aparición de consecuencias lesivas para los trabajadores expuestos. Es decir, que si investigamos todos los accidentes, incluyendo los incidentes, no tenemos que esperar a que se produzca un accidente para poder tomar medidas preventivas y de control. ¿Quiénes deben participar en una investigación de accidente? Número 1, y principalmente el trabajador accidentado, puesto que tiene un papel crucial y protagonista en toda investigación de accidente, ya que es quien mejor sabe lo que ha sucedido y por lo tanto quien puede dar información crítica de lo que ocurrió. Número 2, el supervisor de operaciones responsable del área donde ocurrió el accidente, debido a que él es el quien mejor conoce el trabajo realizado y a los trabajadores implicados. Él es el responsable de la seguridad del personal a su cargo y quien deberá aplicar la medida correctiva y por tanto debe ser el más convencido de su eficacia. En caso de ser posible, número 3, técnicos especializados, quienes constituyen una ayuda y un soporte. Los técnicos especializados en seguridad o en un proceso en específico ayudan y asesoran a quien realice la investigación, pues son expertos en el área. Es recomendable que las investigaciones complejas sean lideradas por ellos. Número 4. Testigos, en el caso de que los hubiera. Es importante la participación de los trabajadores presentes durante el accidente, o sea, los testigos, para constatar y comprobar el testimonio del trabajador accidentado. La información del accidente debe recabarse por todas las fuentes posibles. La implicación de todos los agentes mencionados enriquecerá la investigación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los testimonios deben ser corroborados con evidencia objetiva para poder ser tomados en cuenta en las conclusiones finales de la investigación. ¿Cómo se debe realizar una investigación de accidente? Una investigación de accidente completa no consiste solo en determinar la causa. También hay que realizar un proceso de recopilación de información que nos permita saber qué pasó, cómo pasó y la secuencia cronológica del suceso. ¿Qué pasó o qué ocurrió? Lo primero que debe determinarse es qué ocurrió realmente. ¿Cuáles fueron las acciones que se realizaron y cuáles las acciones preventivas significativas que no se llevaron a cabo? En esta fase de la investigación es importante diferenciar qué actividades se realizaron de las que deberían haberse realizado. Puede comenzarse la investigación a partir del relato de los hechos que realice el trabajador accidentado. Después, se debe preguntar a las personas que hayan presenciado el accidente. En esta etapa, lo importante es comprender qué pasó realmente y el orden temporal en el que sucedieron los hechos. Cuando se tenga una idea clara de lo ocurrido, se debe poner por escrito. Después, en el lugar del accidente, se debe comprobar la secuencia de los hechos y aclarar las dudas que puedan surgir. ¿Cómo pasó o cómo ocurrió? Una vez que se sepa qué ocurrió realmente, se debe responder a la segunda pregunta: ¿por qué ocurrió o cómo pasó? Las causas del accidente son todas las circunstancias que tuvieron que concurrir para que se produjera este. Generalmente hay varias causas para cada accidente, así que no debemos conformarnos con la primera que se identifique. Una vez identificada una causa, se debe revisar la descripción del accidente
y comprobar qué más hizo falta para que sucediera cada uno de los hechos. Para esta revisión puede ser útil volver a preguntar a los compañeros del accidentado, a su mando directo, a los testigos, etc. Para conocer de forma objetiva, clara y concreta lo que ha sucedido y poder proponer medidas que eviten que vuelva a producirse el mismo riesgo o riesgos similares, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Rara vez un accidente se explica por la existencia de una sola o unas pocas causas que lo motiven. Más bien al contrario, todos los accidentes tienen varias causas que suelen estar concatenadas y se debe tener una visión pluricausal del accidente. Nunca hay que buscar responsables del accidente, solo causas que lo motivaron. Solo hay que tomar en cuenta hechos comprobados, concretos y objetivos. Nunca hay que hacer suposiciones, ni conjeturas, ni interpretaciones. Nunca se deben realizar juicios de valor durante la recopilación de la información. Siempre hay que ser objetivos. Hay que tomar datos desde el momento mismo posterior al accidente. Cuanto antes se tomen los datos, más confiables serán. Hay que tratar de evitar la confusión que se produce después de un accidente. Hay que entrevistar al accidentado siempre que sea posible para tener una información más real de lo que sucedió. Hay que entrevistar a los testigos directos, pues ellos pueden aportar datos significativos del accidente. Siempre hay que realizar las entrevistas individualmente y así evitar influencias y poder contrastar versiones. La investigación del accidente se realiza in situ. Es imprescindible conocer el lugar, la distribución de los elementos y del espacio y conocer el entorno físico. Siempre hay que considerar todos los aspectos que hayan podido intervenir, como son, por ejemplo, las condiciones materiales, la organización del trabajo, el entorno físico y medioambiental, y finalmente las características del trabajador. Metodología de investigación de accidentes. El análisis de un accidente, cuando se tiene en cuenta que en su materialización han intervenido múltiples factores de diferente naturaleza y que han tenido una influencia desigual en el desencadenamiento del suceso, exige que dispongamos de un método que nos lleve progresivamente a un diagnóstico profundo de la situación que ha propiciado dicha materialización del accidente. El análisis debe conducirnos al aspecto que ha fallado en el sistema de prevención adoptado, para que su corrección permita prevenir situaciones similares que puedan originarse desde el fallo del sistema. Se ha observado que en el análisis de causas, por una parte suelen predominar las causas inmediatas frente a las causas básicas o de origen y fallos en el sistema, y por otra, que las causas se suelen centrar principalmente en factores técnicos y humanos fundamentalmente, y hay poca atención en los fallos del sistema de seguridad.
Todo esto abre el camino para profundizar en las causas que intervienen en los accidentes hasta encontrar los fallos en el sistema, cuya corrección va a posibilitar evitar y prevenir el mayor número posible de accidentes que están en dependencia de la línea causal analizada. El no tener en cuenta la realización de un adecuado análisis de causas, pensando que ya se han encontrado soluciones para el accidente tras la recopilación de información, puede llevar a adoptar medidas preventivas equivocadas o a no adoptar las medidas más eficaces, pues no se actuará sobre las causas principales. Es necesario, por tanto, aplicar de forma sistemática una metodología de análisis de causas, que es una de las etapas más importantes de la investigación de los accidentes de trabajo. En ella se debe formular la pregunta de por qué unos determinados hechos llevaron a producir el accidente y por medio de los antecedentes del mismo llegar a conocer las causas principales que lo han producido. A continuación conoceremos algunos métodos de investigación de accidentes, como el método de árbol de causas, el método del análisis de la cadena causal y el método SCRA, síntoma, causa, remedio, acción. Método del árbol de causas. El método del árbol de causas es un método de investigación de accidentes que en la actualidad se encuentra muy extendido. Se trata de realizar un diagrama que refleje la reconstrucción de la cadena de antecedentes que originaron un accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. Se llama del árbol de causas pues hace una analogía representada en este gráfico donde un accidente se puede ver como un árbol y donde los efectos del accidente se representan con el follaje del árbol, que resulta ser lo más evidente o lo que se puede ver. La problemática se representa como el tronco del árbol y es lo que genera el accidente de manera inmediata o las llamadas causas inmediatas, que también están a simple vista. Y finalmente, las raíces del árbol representan las causas origen, que a diferencia de los efectos y el problema, se encuentran ocultas bajo tierra y habría que escarbar o investigar para poder encontrarlas. El método del árbol causal se trabaja dentro de un diagrama de flujo como el que se muestra en esta figura y refleja gráficamente todos los hechos recopilados y las relaciones existentes sobre ellos, facilitando de manera notable la detección de causas aparentemente ocultas y que el proceso metodológico nos lleva a descubrir. Iniciándose siempre en el daño o en el accidente, el proceso va remontando su búsqueda hasta donde tengamos que interrumpir la investigación. Es decir, el árbol causal finaliza cuando, número 1, se pueden identificar las causas primarias o las causas que propiciaron la génesis del accidente, o sea, los hechos que no precisan de una situación anterior para ser explicados. Estas causas están relacionadas casi siempre con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de una empresa. O 2, cuando debido a una toma de datos incompleta o incorrecta, se desconocen los antecedentes que propiciaron una determinada situación. La investigación de accidentes, ayudada por la confección del árbol de causas, tiene como finalidad averiguar las causas que han dado lugar al accidente y determinar las medidas preventivas recomendadas para evitar accidentes similares y corregir otros factores causales detectados, en particular los referentes a los fallos del sistema de gestión de seguridad o de prevención de riesgos laborales de una empresa. Para poder aplicar el método del árbol de causas, previamente es necesario haber llevado a cabo una toma de datos.
Se trata de reconstruir in situ las circunstancias que concurrieron en el momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo. Ello exige recabar todos los datos sobre el accidente: el tiempo, el lugar, el agente material, las condiciones del agente material, el puesto de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo, la formación y la experiencia del accidentado, los métodos de trabajo, la organización de la empresa, etc. Todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente. Es conveniente tratar de detectar el mayor número de factores causales posibles, pues esto aumenta la riqueza preventiva de la investigación y por lo tanto es importante analizar cuestiones relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo como las organizativas de la empresa y el comportamiento humano del trabajador accidentado. La organización de los datos recabados en el árbol de causas o diagrama de factores del accidente persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido a la producción del accidente, y para eso existe un código gráfico para la identificación de variaciones o hechos permanentes y ocasionales. Un círculo para los hechos ocasionales y un cuadro para los hechos permanentes. Se acostumbra a construir el árbol causal de arriba hacia abajo, partiendo del último suceso, o sea, el daño o la lesión, aunque puede también construirse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, partiendo en todos los casos de la lesión o del daño. A partir del daño se delimitan sus antecedentes inmediatos, formulando las siguientes preguntas: ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? O bien, ¿qué antecedente ha causado directamente el hecho? ¿Dicho antecedente ha sido suficiente o han intervenido también otros antecedentes? De esta manera se prosigue con la conformación del árbol, remontando sistemáticamente de hecho en hecho hasta encontrar las causas originales, cuando ya no hay respuesta a las mencionadas preguntas. Como en el siguiente ejemplo. El daño es la lesión del conductor. ¿Qué ocasionó la lesión del conductor? Un choque contra un árbol. ¿Qué ocasionó el choque contra el árbol? No respondieron los frenos. ¿Por qué no respondieron los frenos? Y aquí tendremos tres diferentes causas. Fuerte pendiente, frenos en mal estado y sobrecarga. Si nos vamos por la parte de la fuerte pendiente, ¿por qué hay una fuerte pendiente? Se tomó una vía alternativa. ¿Por qué se tomó una vía alternativa? Porque la vía normal estaba colapsada. Ahora, si nos vamos a la parte de los frenos en mal estado, ¿por qué los frenos están en mal estado? Porque no se revisa la furgoneta. ¿Y por qué se toma una furgoneta auxiliar? Eso nos lleva a buscar las causas origen, a encontrar las causas origen, que son las que ya no tienen una respuesta. En el caso de por qué la vía está colapsada, la respuesta es porque estaba lloviendo o porque hay lluvia. En el caso de los frenos en mal estado, es porque no se revisa la furgoneta. Y la furgoneta auxiliar, ¿por qué se utiliza una furgoneta auxiliar? Porque el camión habitual está descompuesto. ¿Y por qué hay sobrecarga en la furgoneta? Porque el chofer quiso evitar otro viaje. Entonces, las causas de origen son
porque estaba lloviendo, porque no se revisa la furgoneta, porque el camión no arranca, el camión habitual no arranca, y las causas de origen humano porque el conductor no quiso dar 2 viajes. Y así de esta manera, con este ejemplo, podemos encontrar las causas origen y ver cómo funciona este método. Método del análisis de la cadena causal. Este método de investigación de accidentes está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende de una manera relativamente simple comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida o a un daño. Este método hace una analogía con bloques de dominó formados uno delante del otro, donde cada bloque representa una etapa dentro de la mecánica de un accidente. Así que cuando el primer bloque cae, hace que el siguiente bloque caiga también, y este a su vez hace que caiga el siguiente, y así sucesivamente hasta que cae el último bloque. De la misma manera que en un accidente una circunstancia específica desencadena la siguiente y esta a su vez la siguiente y así hasta que ocurre el daño o la pérdida. Para identificar las causas que dieron origen a una pérdida, el método parte de esta y retrocede lógica y cronológicamente a través de la cadena causal, pasando por cada una de las etapas que están indicadas en la figura. Pérdida, accidente, causas inmediatas, causas básicas y falta de control. En cada etapa se buscan los antecedentes en la etapa anterior, preguntando por qué ocurrió. El primer paso es identificar la pérdida, que es el resultado de un accidente y que involucra el daño a personas, propiedad, procesos y capacidades de producción. El siguiente paso es identificar el accidente, que es el suceso inmediatamente anterior a la pérdida y tiene que ver con el contacto con energía o con sustancias dañinas que causaron la lesión o el daño. Cuando se permite que existan las causas potenciales de accidentes, queda siempre abierto el camino para el contacto con una fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. Algunos de los tipos más comunes de transferencia de energía son golpear contra algo, golpeado por algo, caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, atrapado entre y contacto con electricidad, calor, frío, radiación, sustancias cáusticas, sustancias tóxicas, ruido, etc. El siguiente paso es identificar las causas inmediatas, que son las que originaron al accidente y son las circunstancias que se presentan justo antes del contacto con energía o con sustancias dañinas. Por lo general son observables o se hacen sentir. Las causas inmediatas se dividen en actos inseguros o subestándar, que son los comportamientos de origen humano que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente, y las condiciones inseguras o subestándar, que son las circunstancias propias del lugar del trabajo que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Ejemplos de actos inseguros o subestándar son operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, fallo en asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada o poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.
Ejemplos de condiciones inseguras o subestándar son protecciones y resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados o insuficientes, herramientas de protección inadecuadas o insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, peligro de explosión o incendio y condiciones ambientales peligrosas. El siguiente paso es identificar las causas básicas, que son las que originaron a las causas inmediatas, pero a diferencia de estas, no resultan ser tan evidentes y para poder identificarlas se requiere de más investigación o de una investigación más profunda. Las causas básicas se dividen en dos: los factores personales y los factores de trabajo. Ejemplos de factores personales son capacidad inadecuada, falta de conocimiento, falta de habilidad o estrés en el trabajo. Y ejemplos de factores del trabajo o medio ambiente laboral son diseño inadecuado, compras incorrectas, herramientas, equipos y materiales inadecuados, entre otros. El siguiente paso es identificar las faltas de control, que son las que originan a las causas básicas. El control es una de las 4 funciones esenciales de la gerencia, junto con la planificación, la organización y la dirección. Si no existe un control adecuado, se da origen a la secuencia de causa y efecto de la que estamos hablando en este método, y que al menos que se pueda corregir a tiempo, va a conducir a una pérdida. Existen 3 razones más comunes que originan una falta de control. 1. Sistemas de prevención no adecuados. 2. Normas o procedimientos del sistema no adecuadas. Y 3. Incumplimiento de estas normas y procedimientos. Para la aplicación de este método se utiliza una tabla como la que se muestra en la figura, donde cada columna representa una etapa del modelo causal. Veamos un ejemplo. Primero se debe de identificar la pérdida o la lesión. Para este ejemplo se puede identificar 2 lesiones. La primera, herida inciso-contusa en mano derecha, y la segunda, mano amputada. El siguiente paso es identificar los accidentes que originaron dichas lesiones. Para el caso de la herida inciso-contusa en mano derecha, el accidente es palma de la mano herida por la punta de un destornillador. Y para el caso de mano amputada, el accidente es infección en herida por no ser desinfectada. El siguiente paso es identificar las causas inmediatas, que para el caso de la palma de la mano herida por la punta de un destornillador, los actos inseguros son uso de destornillador de tamaño inadecuado, sujeción de tornillos sin usar equipo de protección personal, reutilizar un tornillo gastado, velocidad excesiva para finalizar trabajo o el trabajo antes del fin de turno. Y las condiciones inseguras o subestándar son punta de destornillador gastado y ranura de inserción en tornillo de material muy blando. Para el accidente donde se identificó infección en herida por no ser desinfectada,
Los actos inseguros son: el trabajador se venda la herida en su casa sin desinfectar y no acude al médico, y ni el trabajador ni sus compañeros informan del suceso al encargado. Y las condiciones inseguras o subestándar son: no existen botiquines de primeros auxilios en los talleres y no existe personal calificado en primeros auxilios. El siguiente paso es identificar las causas básicas, que son las que originaron a las causas inmediatas. Y en este caso son los factores personales, selección inadecuada de la herramienta, no se evalúa la herramienta necesaria, conocimiento deficiente y falta de preparación en el uso y selección de herramientas. Y los factores de trabajo son normas de trabajo inadecuadas, no existen normas escritas sobre el tipo de herramientas a utilizar, dirección deficiente y no se dan instrucciones previas al trabajo a falta de normas de trabajo. Y finalmente, el último paso es identificar las medidas correctivas o de control, que en este caso son formación e información, instrucción en el trabajo diario, procedimiento de trabajo y norma de dirección exigiendo instrucción previa al trabajo. Y así, de esta manera, con este método podemos identificar las causas que dieron origen a una pérdida o a una lesión. También podemos observar que, basados en la información que arroja este método, todos los accidentes tienen su origen en la falta de control de la gerencia, lo que se traduce en que todos los accidentes se pueden evitar si tomamos las medidas de control adecuadas desde un principio. Método del SCRA: síntoma, causa, remedio, acción. La metodología denominada SCRA o SCRA, síntoma, causa, remedio, acción, se utiliza principalmente para la resolución de problemas triviales en el ámbito de la calidad. Sin embargo, también puede ser utilizada de forma sencilla para el análisis e identificación de causas de accidentes e incidentes con consecuencias leves o moderadas y potencial de la misma magnitud en sucesos que no tienen gran complejidad. Este análisis es recomendable se haga por un equipo multidisciplinario de investigación de accidentes. Para aplicar el método SCRA se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Número 1. Establecer el síntoma, que no es otra cosa que el accidente o el incidente ocurrido. Para lograr esto, el método establece que se deben hacer o realizar las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿En dónde le ocurrió? ¿Cuándo le ocurrió? ¿Y cómo le ocurrió? El siguiente paso en el método es identificar las causas, tanto las inmediatas como las causas raíz. Para lograr esto, el método establece que se debe preguntar hasta 5 veces ¿por qué?, comenzando por el accidente, y cada paso la respuesta se convierte en la consecuencia y su por qué sería la causa o antecedente. La causa real o la causa raíz suele manifestarse en el nivel de la quinta pregunta. El siguiente paso en el método es proponer un remedio. Las propuestas de soluciones se recaban de las aportaciones del equipo de investigación. Y el cuarto y último paso es establecer una acción. Las propuestas de soluciones se deben concretar estableciendo un plan de acción. Apliquemos el método al ejemplo del conductor repartidor de pan que hemos utilizado para ilustrar anteriormente
el método del árbol de causas. Primero, establezcamos el síntoma. ¿Qué ocurrió? Al descender por una pendiente pronunciada, no responden los frenos y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. ¿Quién? El conductor repartidor. ¿Dónde? En pendientes pronunciadas de la carretera secundaria. ¿Cuándo? Cuando efectuaba el reparto diario de productos fabricados en el turno de noche. ¿Cómo? Con la furgoneta auxiliar sobrecargada al no arrancar el camión de reparto y no querer hacer 2 viajes. Ahora establezcamos las causas intermedias y las causas raíz. ¿Por qué ocurrió el accidente? Chocó contra un árbol. ¿Por qué chocó contra un árbol? Porque no respondieron los frenos. ¿Por qué no respondieron los frenos? Porque había una fuerte pendiente. ¿Por qué había una fuerte pendiente? Porque se utilizó una vía alternativa auxiliar. ¿Por qué se usó una vía alternativa? Porque la vía usual estaba colapsada. Y finalmente, ¿por qué la vía estaba colapsada? Porque había lluvia. Esta sería nuestra primer causa real. ¿Qué otra cosa hizo que ocurriera el accidente? Los frenos estaban en mal estado. ¿Por qué los frenos estaban en mal estado? Porque no se revisaron. ¿Por qué no se revisaron? Porque se utilizó otra furgoneta. ¿Por qué se utilizó otra furgoneta? Porque el camión usual no arrancaba. Y esta sería nuestra segunda causa real. El camión usual no arrancaba. ¿Por qué otra cosa ocurrió el accidente? Porque la furgoneta estaba sobrecargada. ¿Y por qué estaba sobrecargada? Porque el conductor quería evitar realizar un segundo viaje, lo cual resulta en nuestra tercera causa real, evitar un segundo viaje. El siguiente paso sería proponer el remedio o los remedios, que en este caso serían los remedios propuestos: revisar periódicamente la furgoneta auxiliar, incluir frenos como aspecto crítico, no sobrecargar la furgoneta, chequeo previo de camión y buscar otra ruta alternativa que no tenga pendientes. Y finalmente, el último paso, establecer la acción, que en este caso sería establecer un plan de acción para adoptar las medidas preventivas establecidas, señalando responsables, plazo de ejecución y el presupuesto. Y con esto podemos encontrar las causas, los remedios y las acciones a seguir aplicando el método del SCRA o síntoma, causa, remedio, acción. Conclusiones del cuarto módulo, investigación de accidentes. Número 1. El objetivo de toda investigación de accidente es encontrar las causas que lo originaron y no a los culpables. Número 2. Es importante seguir una metodología determinada para realizar la investigación de accidentes y de esta manera encontrar las causas básicas y poder implementar las medidas de prevención y control adecuadas. Y finalmente, número 3. La investigación de todos los accidentes de trabajo que se producen, independientemente de la gravedad de los mismos, nos permite conocer situaciones de riesgo real o potencial
e implementar medidas de carácter correctivo e incluso preventivo, ayudándonos a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aumentando la competitividad de las empresas.